Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 618 capítulo 628 elección. Internet estaba hirviendo de emoción. Fue muy animado. Había aparecido un nuevo vocabulario y, durante un tiempo, el protagonismo fue ilimitado. Sin embargo, después de la discusión, los internautas rápidamente regresaron al juego. Se había confirmado personalmente que Pixel Fusion era el modo de transmisión de Tinder por parte de estas extrañas criaturas de píxeles. No había ningún problema con la probabilidad de dar en el blanco y básicamente estaba garantizado que produciría una descendencia. En menos de 1 o 2 días, estos internautas vieron aparecer una criatura de píxeles. Aunque su cara estaba pixelada por píxeles y se parecía a ellos, e incluso parecía un poco tonta y linda, todos quedaron atónitos. ¿Por qué cojines? ¿Tan rápido? XT. ¿Se siente como si fuera solo un abrazo y estuvieras embarazada? ¿Tan inocente como un ser celestial? ¿Besar puede dejarte embarazada? De hecho es un mosaico, un símbolo del cangrejo de río. Ja 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 ja. No pude evitar cantar. ... Los rostros de innumerables personas se oscurecieron. ¡Qué montón de tontas esculturas de arena! ¿No pueden ser más serios? También eres la madre del niño, así que debes tener más cuidado después de tener un hijo. Sin embargo, innumerables personas todavía sentían que era asombroso. Este planeta era simplemente demasiado extraño. Quizás fue realmente una proyección de mosaico de alta dimensión. Los planetas que se reunieron simbolizaron la belleza y la armonía de una civilización armoniosa. Es como jugar algunos juegos en línea. Cuando los jugadores se casan, de repente dan a luz a un bebé de forma natural. ¿Huevo de mascota? ¿El bebé puede usarse como una bestia convocada y ser criado? Impresionante. Es demasiado real. Los jugadores quedaron en shock durante unos días. Exclamaron que el juego era efectivamente un producto nacional. Era un juego al que le encantaba aprender. Había enseñado química, física, biología, matemáticas, lenguas extranjeras y todas las materias principales. ¿Qué te parece ahora? Por supuesto, por muy pobres que fueran, no podían ser pobres en educación ideológica. Obviamente esto era enseñar a las obras. Arte. Incluso podría clasificarse como Photoshop. Inesperadamente, lo aceptaron y lo criaron como a un bebé. Los días todavía tenían que pasar. Anuncios de Put Future. Incluso trataron esta situación como el desarrollo de la trama principal y comenzaron a seguir cultivando. Sin embargo, esta vez, comenzaron a ayudar a estas extrañas tribus a cultivar y animarlos a subir a la cima. Aunque no lo dijeron al mundo exterior, sus ideas centrales ya se habían llevado a cabo en los corazones de todos. Bai Xiaojun seguía siendo el líder. Ahora estaba de muy buen humor y lleno de jerga burocrática. Incluso los internautas lo llamaron Padre Bai. Ven y sé mi hijo. En este momento, no importa cómo el mundo exterior discutiera sobre él estaba seriamente teniendo una reunión privada con un grupo de jugadores y les dio una política firme e implementada. El honor de una madre depende de su hijo. Lucha en el palacio. La ascensión de Fuzi. Escuchar la política detrás de la cortina. Toma el control de la tribu. Ahora que habían perdido todos los medios de resistencia, solo podían acercarse a un período de paz. En resumen, esta serie de procesos eventualmente alcanzaría el objetivo de gobernar la tribu y conquistar de manera curva, gobernando por completo a estas criaturas primitivas de pocos píxeles. No estoy seguro. Bai Xiaojun ya lo había dejado claro. Seguiremos aplastándolos con nuestra inteligencia. Intimidaremos a los pueblos indígenas. ... De repente, todos los jugadores quedaron estupefactos. ¿Puedes hablar como un humano? ¿No puedes tener más tacto? ¿Qué Pillow Talk, escuchando política detrás de la cortina, es este el emperador retirado? Esto es tan desgarrador, hermano. Por supuesto, los jugadores que quedaron atrapados en la tribu solo podían seguir el juego. La realidad estaba ahí y no podían superarla. Solo podían fingir ser obedientes. ¿Quién le pidió que fuera un prisionero derrotado? De todos modos, siempre habría una recompensa al esfuerzo. Era bueno que estuviera vivo. La naturaleza dura de este juego no era nueva. En lugar de decir que era un jugador incondicional, sería mejor decir que era un jugador incondicional en la vida real. En el mundo real, ¿quién no ha sido golpeado por la sociedad? Dijiste que Second Life, un viaje de fantasía, debe ser maravilloso. Evidentemente le era imposible ser protagonista de una época.
¿Qué fue una segunda vida? Lo principal era la realidad. Aquellos que fracasaran en la sociedad fracasarían igualmente. Si fueron golpeados, que así sea. Incluso en los juegos en línea reales, la mayoría de las personas no estaban destinadas a ser protagonistas. Incluso si no gastaran dinero, igualmente serían golpeados. El otro lado lo aceptó. Anuncios de Put Future. Por otro lado, los afortunados que habían logrado escapar ahora deambulaban por el desierto y no se sentían bien. Al principio estaban muy felices. De tanta gente, solo unos pocos lograron escapar. Ahora estaban completamente solos en el desierto. Sintieron que era un poco difícil. ¿Cuánto tiempo podrían aguantar solos? Por lo tanto, se le planteó un problema muy realista. ¿Debería caer directamente en la trampa? ¿Tener hijos? Esto fue demasiado difícil. Y así comenzó la segunda ronda de discusión. Bai Xiaojun les dijo: según mi análisis, tienen 3 caminos a seguir. La primera es seguir vagando solo, y la segunda es unirte a la tribu cuadrada. ¿Cuál es el tercero? Alguien preguntó. El tercero es unirse a la tribu del octaedro. ¿Qué es una tribu octaedro? Muchos de ellos no estaban en un nivel suficientemente alto. No eran lo suficientemente capaces en este aspecto y no pudieron llegar a la cima. Por otro lado, Bai Xiaojun, que tenía experiencia y estaba acostumbrado a la vida de un prisionero, había subido con éxito a la cima y conocía muchos secretos. Bai Xiaojun dijo: no podemos ver a la tribu octaedro porque viven bajo tierra y existen como personas bajo tierra. Por sus nombres, podemos decir que son personas pixeladas de la tribu octaedro y son enemigos de la tribu cuadrada, son criaturas cristalizadas, devoradoras de metales, piedras preciosas y mosaicos. La tribu cuadrada clandestina habitualmente los llama. Bai Xiaojun escribió: el país de las gemas. En ese momento, luego de ser capturados, finalmente entendieron la estructura de este planeta. También tienen algunos rituales extraños, continuó Bai Xiaojun. Adorarán la tierra. Personalmente creo que es el mejor lugar para que vayan ustedes, porque la tribu cuadrada ya no tiene ninguna demanda para ello. Los jugadores lo pensaron y sintieron que tenía sentido. ¿La tribu del octaedro? Quizás podría ir. Alguien preguntó: ¿usarás también el método de acabar con una esposa? Bai Xiaojun negó con la cabeza. Por supuesto que no lo harán. Así que no te preocupes. No te harán nada. A lo sumo te invitarán a ir con ellos, azada de tierra. La expresión de Shuzi era muy indiferente. Parece que una nueva especie está a punto de fusionarse nuevamente. Ha aparecido. Sabía claramente cuáles eran las características del Dao de Asura. Adáptate al entorno y experimenta una evolución por etapas. Es decir, se adaptarían en el futuro al entorno del planeta y producirían nuevas especies. De lo contrario, ¿por qué Caroline esperaría con ansias su camino? Fue precisamente porque eran equivalentes a pequeñas formas de vida de la creación que podían enriquecer el ecosistema de los planetas. Echemos un vistazo al planeta de al lado. Shuzi echó un vistazo y su mirada se posó en un planeta cercano. 619. Continuando con la historia de Shishin, 2 en 1. Shuzi sabía muy bien que no había manera de evitar que los jugadores hicieran una escena. Era imposible no montar una escena. Sería imposible para ella hacerlo durante toda su vida. Donde quiera que estuvieran, sucederían todo tipo de cosas maravillosas que pondrían el mundo patas arriba. Sin embargo, no le prestó mucha atención. Estaba acostumbrado. Todo el planeta de los píxeles estaba todavía en su infancia y con el tiempo nacería una nueva era. También se integrarían a la historia mitológica antigua. En cuanto a los comentarios de las generaciones posteriores sobre ellos, la historia era un concepto muy mágico. Eliminaría algunas cosas y dejaría atrás sus gloriosas hazañas. Se convertirían en héroes de la historia, verdaderamente rectos e inflexibles. De hecho, debido a la singularidad de su planeta pixelado, pronto serán invadidos. Shuzi lo pensó. Han pasado 200 años. Debido a que tomamos el tren expreso de la línea mundial, aparecieron 2 planetas con dominio absoluto. Durante mucho tiempo han superado la era tribal primitiva. Los débiles serán derrotados. Actualmente, solo Zatch podía volar por el universo en la estrella de piedra. Aunque también hubo civilizaciones tecnológicas de gente del planeta verde, su velocidad de desarrollo fue relativamente más lenta. En cuanto a Kibertan, ya había llegado al punto en el que podía dominar el universo. Se estaba desarrollando extremadamente rápido y se estimaba que no mucho después descendería la civilización mecánica. Todo el planeta Pixel podría dar la bienvenida a una verdadera invasión.
Aunque no es tan cruel como la ley del bosque oscuro del universo, seguirá siendo como el descubrimiento del nuevo continente en el pasado. Aquellos que se queden atrás serán reclutados, esclavizados y convertidos en trabajadores para extraer los recursos que contiene. Si no pueden resistir nuevamente, estos jugadores probablemente cambiarán sus apellidos nuevamente. Seguirán a las potencias de Kibertan y se convertirán en esclavos de sus esposas. En resumen, tarde o temprano tendremos que ir contra los otros planetas. Solo depende de cuándo. Si eran felices, que sean felices. Al fin y al cabo, su llegada fue para mejorar el ecosistema del planeta. En cuanto a matarlos, los talentos de su raza eran muy poderosos. Como mucho, serían encerrados como ratas de laboratorio. En cuanto a que estén desarrollando una civilización planetaria, de hecho, estaba investigando la estación de trabajo y el sistema de síntesis y descomposición de partículas, pero aún faltaba mucho tiempo para ello. No puso todas sus esperanzas en ellos. El verdadero desarrollo de toda la civilización espacial todavía depende de los nativos. Shuzi dio un ligero paso adelante. El camino para abrirme paso y convertirme en Dios está justo aquí. Mientras caminaba en el universo oscuro, parecía el único Dios verdadero de porcelana blanca del mundo. Todo su cuerpo exudaba presión y su cuerpo emitía una tenue luz blanca que era tan transparente como un espejo. Era extremadamente hermoso. Donde quiera que fuera, la conciencia borrosa de todo el planeta se regocijaba instintivamente. Sabían que sus padres habían llegado. Y Menpo todavía está siendo guiado alrededor de la estrella de piedra por el primer sacerdote divino. Ella está bastante feliz, los ojos de Shuzi recorrieron la habitación. Ese pedazo de historia ha llegado a su momento final. De repente, una voz resonó en el aire. Era Caroline. Shuzi asintió y caminó hacia Shishin. Sí, finalmente ha comenzado una nueva historia. Shishin. En el momento en que Zatch destrozó el meteorito, todos aplaudieron y lloraron de alegría. ¿El nodo del destino ya ha sido cambiado? Toda la raza, el dios de la creación, ese dios misterioso, sigue observando nuestro planeta. Según nuestro análisis, son las existencias últimas en el mundo. Son omnipresentes, omnipotentes y omniscientes. Se encuentran al principio y al final de cada línea mundial y poseen las cualidades supremas de crear todo. Por otro lado, Menpo y el primer funcionario divino ocultaban sus identidades en las calles. Estaban comiendo y observando el sistema de civilización de este planeta. Llevaba unos meses en este planeta. Cuando vinieron de visita, se conectaron con la historia, donde Zatch había enviado a Sayu a volar y destrozado el meteorito. Después de unos meses, su batalla acaba de terminar. En ese momento, el hombre Shangwan estaba escuchando las voces a su alrededor. Aunque las voces eran tranquilas, luego de comprender el planeta, solo sintió que sus manos temblaban mucho. Estaba en silencio en su corazón. No había nada de qué felicitarse y tampoco era tan fuerte, pero concentración total. Controlar el futuro y el pasado de la línea mundial. Fue demasiado impactante. El primer sumo sacerdote se limitó a sonreír. Lo había traído aquí para permitirle comprender la fuerza de la civilización de este mundo y también para aprender sobre la historia del planeta de piedra de este planeta. Quería hacerle saber el horror de todo Dios. En este momento. La parte final de la historia había llegado. La gente del planeta de piedra vio la aurora de 5 colores que cubría el lejano océano helado. 2 antiguos dioses de porcelana blanca se acercaron lentamente y aterrizaron en una ciudad sellada con hielo. Caminaron por las calles de piedra azul y observaron la cultura y el estilo arquitectónico de las carreras circundantes. Piel blanca con algas negras en la cabeza, ¿eso es, Dios? ¿2 dioses completos? Todos exclamaron sorprendidos. Bajo la mirada de todos, las 2 figuras de Caroline y Shuzi estaban como en el pasado, repitiendo la historia y comiendo frutas en la calle. Anuncios de Put Future. Pronto, Zatch, el número 18, y el gran anciano del planeta verde alto volaron. Comenzó una conversación del siglo. Menpo, que estaba sentada en la distancia, estaba tan asustada que su viejo rostro tembló. Ella todavía estaba mirando al primer sacerdote divino en la tienda junto a ellos, ocultando sus identidades. ¡Oh Dios mío, oh Dios mío! Siento que todo el planeta está aplaudiendo, como celebrando la llegada de su madre. Una existencia tan suprema, en realidad hay 2 dioses completos que pueden crear planetas y ver el pasado y el futuro. Como todos los demás, a Menpo le pareció increíble a primera vista. Como todos los demás, pensaba que había un solo Dios. No actúes precipitadamente. Dijo el primer sumo sacerdote. Este es el momento destinado en la historia.
Los dos dioses completos descenderán repentinamente sobre esta capa de hielo e iniciarán una conversación. Pocos meses después de la destrucción del meteorito, si actuamos precipitadamente, afectará la historia de este planeta y el futuro del mundo. ¿Cambiar la historia planificada? ¿El futuro del mundo? Al hombre de Shangwan inmediatamente se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Ella siempre había pensado que el soberano de la reencarnación era el más fuerte de este mundo. Ahora sabía que siempre había alguien mejor en este mundo. A lo sumo, solo podía ser considerado el más fuerte entre los emperadores celestiales de nivel 7. El universo era demasiado grande. Había innumerables mundos y civilizaciones que eran brillantes y vastas. No mucho antes de su llegada, había observado la cultura y costumbres de este planeta y descubrió que la extraña historia de este planeta no era una línea recta tradicional. Zack seguía yendo y viniendo entre los mundos. Línea mundial, el fin del mundo de Dragon Ball. Línea mundial, tengo un sueño. Leyó la novela una por una. Una vez más vio los futuros fallidos de las estrellas de piedra en otros universos paralelos. Zack, él está constantemente cruzando. Vi la elegía de muchos universos paralelos. El llamado milagro ya ha quedado claramente marcado a espaldas. Miró la transformación de 3 etapas desde lejos. Era una hermosa enana blanca, el demonio helado Frieza. El increíble Cyborg número 18 de la tecnología de la radiación. Y el gran anciano, que había dominado una tecnología aún más aterradora de la civilización del planeta verde, el deseo de Dragon Ball. Crearon un milagro al pisar montañas de cadáveres y mares de sangre. En el universo paralelo, murieron innumerables veces, pero un milagro. Jejejeje, no se encontraron con nuestro soberano oficial de Samsara, y cualquier milagro se volvió imposible ante él. Es el terminator de los milagros. El rostro del hombre Shangwan se llenó de orgullo. Pero la plaga, Sayu, Felicia, el universo paralelo, 2 dioses plenos, situados en los 2 extremos del tiempo pasado y futuro, los omniscientes y omnipotentes dioses supremos de la creación. Estaba escondida en un rincón lejano, con el rostro pálido. Sintió que el mundo giraba a su alrededor y casi se desmayó. Era como si algo estuviera creciendo en su corazón. Una especie de poder absoluto se estaba rompiendo y un nuevo brote estaba creciendo. Este es el Dios que adoramos. El primer sacerdote divino también suspiraba, con los ojos llenos de un profundo anhelo. Todo, es todas las cosas, a mí también me dieron vida, y un pensamiento de los dos es la destrucción y el nacimiento de un planeta. En la distancia. Todavía estaban hablando de esa conversación a nivel de siglo. Este mundo, en el futuro, todavía marcará el comienzo de un nuevo apocalipsis, pero no habrá más posibilidades de empezar de nuevo. La llamada crisis todavía requiere planificación para el desarrollo y preparación. Shuzi siguió la historia del guión y dijo la última frase. Vamos, dijo. Shuzi y Caroline estaban comiendo fruta cuando se dieron la vuelta y desaparecieron en la calle como de costumbre. Antes de desaparecer, Shuzi echó un último vistazo al hombre Shangwan, que estaba en la esquina. Lo encontró bastante interesante. Antes de esto, el hombre Shangwan no lo había observado, y era sin duda que una nueva era se había conectado a sus ojos. INBSP. Vaya. Cuando el hombre Shangwan vio al verdadero supremo del mundo, sintió que su corazón saltaba y su rostro se puso rojo. ¿Me miraste por última vez? ¿Será que te has enamorado de mi belleza? Pertenezco a su majestad. ... El primer sumo sacerdote estaba confundido. ¿Belleza? ¿Una anciana tan vieja y arrugada realmente pensaba que era hermosa? ¿Por qué le agradaría a Lord Quan Shen alguien como tú? Estaba completamente sin palabras. Siempre había sentido que las criaturas vivientes en ese mundo eran muy extrañas. Esos compañeros extraños que se rieron antes y la anciana que era la líder frente a él también parecían ser muy extraños. Especialmente el gobernante de su mundo, que era aún más extraño. ¿De verdad le gustaba este tipo de apariencia? Fue una sonrisa impactante. En el cielo estrellado. Anuncios de Put Future. Caroline dijo con una expresión indiferente. Ahora, hemos conectado completamente la historia que dedujimos hace 200 años. También es justo a tiempo para que el comunicador del otro mundo vea el diálogo de nuestra llegada y vea el poder de nuestro mundo. Como iban a comunicarse, tenían que mostrar en secreto su fundación y fuerza. ¿Y cuándo era el momento más adecuado? Este fue el momento más adecuado para que descendieran y el impacto fue mayor. Todo esto todavía formaba parte de sus cálculos. Había planeado para el final de la era realizar un intercambio para que el emisario del otro mundo pudiera ver esta escena. A un lado, Caroline sonrió. Ahora, en realidad han pasado 200 años.
No interferiremos más. En ese momento, los otros planetas también se estaban desarrollando. Por ejemplo, Kibertan acababa de destrozar su meteorito, otro ejemplo fue el planeta Pixel, que apenas se había desarrollado, podría haber un choque entre las distintas fuerzas. Shuzi asintió. No había pasado mucho tiempo. Acababa de hacer realidad la predicción de los próximos 200 años. Pero, ¿qué pasaría después de que los dos planetas altamente civilizados destrozaran los meteoritos? Ya no se deduciría, pero había entre un 80 y un 90% de posibilidades de que atacara y probablemente esclavizara a otros planetas. Este fue el comienzo de una nueva era. Voy a hacer un viaje a Kibertan. Caroline hizo una pausa de unos segundos y dijo: el meteorito acaba de estrellarse allí. Necesitamos hacer una deducción final de la época. Seguir. Shuzi se rió. Caroline se fue inmediatamente. Shuzi no se sorprendió. Solo se estaba lamentando de la magia del tiempo. Cuanto más alta era su visión, más energía misteriosa veía y más interesante era el mundo para él. El tiempo parece estar en desorden, solo ahora nos hemos conectado a la línea del fin del mundo que se dedujo en aquel entonces. Acabamos de ver a Zatch, el número 18, y los demás. Recién ahora son realidad, y Zatch acaba de superar su tercera transformación y ganó la batalla final con Sayu. Mientras Shuzi hablaba, llegó a un nuevo planeta. No era Kibertan ni Shishin. XT. En cambio, era una civilización planetaria primitiva, un grupo de tribus primitivas ordinarias. En realidad, su apariencia era similar a la de los terrícolas. Incluso se podría decir que en todo el universo, entre todas las extrañas criaturas del vacío de este mundo, la criatura más cercana a los humanos modernos era un cristal azul claro, un humano suave y delicado. Tenía piel parecida a la de una medusa, venas semitransparentes delgadas y densas, y sus huesos eran casi visibles. Aparte de eso, la estructura era casi la misma. Su piel era especialmente delicada y suave y les gustaba vivir sobre el hielo. Al mismo tiempo, tenían una característica especial. Su piel cambió. Podría cambiar el color de la piel y comunicarse en un lenguaje especial. Los bloques de color de la piel eran tan coloridos como un rompecabezas, formando un código de bloque de color especial que transmitía el lenguaje. Además, su piel brillaría. Estaba hecha de un material similar a una luz de neón, como una medusa que brillaría y cambiaría de color. En ese momento, vivían en el hielo y adoraban la estatua de piedra rota. Ron. Ron. Enviaban extraños pensamientos divinos, pero ese no era su idioma. También tenían débiles pensamientos divinos, pero no eran fuertes y no necesitaban comunicarse porque era demasiado extenuante. Esta estatua era Sayu, que había estado flotando en el universo durante más de 10 años por las ondas de Kigon de Zatch durante el apocalipsis del virus del meteorito no hace mucho. Sayu cayó sobre este planeta como un meteoro. Estaba tan gravemente herido que parecía haber caído en un sueño eterno. Ejército de reserva. Shuzi dio un paso ligero y aterrizó en el hielo. En aquel entonces, después de terminar su deducción, no le había prestado atención a Sayu, a quien acababan de enviar a volar. Pero ahora, naturalmente, tenía que prestarle atención. Ron. De repente, toda la gente del Cordero estaba tan asustada que se les erizó la piel y se les puso la piel de gallina. Luego, su piel rápidamente se volvió blanca y ellos se volvieron blancos. ¡Qué raza más cobarde! Shuzi negó con la cabeza. Parecen haber cambiado el color de piel de su raza para expresar su sumisión. Es un color protector similar al de los camaleones, pretendiendo ser de la misma raza que su raza. Dios. ¿Por qué se parece a nosotros? Gran Dios, del cielo estrellado. Los ojos de estas personas estaban muy abiertos al sentir una presión extremadamente poderosa. Sus cuerpos parpadeaban con todo tipo de colores y sus rostros se llenaban de miedo. Se arrodillaron en el suelo uno tras otro, expresando sus pensamientos en todo tipo de idiomas. Shuzi no prestó ninguna atención a estas débiles civilizaciones indígenas. ¿Qué te llevó a este planeta? Shuzi se paró en un lugar alto y miró hacia toda la estatua de piedra. Murmuró para sí mismo, continuando la era después de que el meteorito se hizo añicos. ¿Son ellos? ¿Estás muy interesado en estos seres vivos? ¿Cuál era su interés? Es claramente una forma de vida débil y sin ningún potencial. De repente, una sensación divina ronca e intermitente surgió de toda la estatua de piedra. El Dios Supremo de la Creación, finalmente has venido. 620 capítulo 630, la vida es tan difícil, 2 en 1. Para Sayu, su memoria todavía estaba atrapada en hace unos meses, cuando acababa de comenzar una batalla de vida o muerte con Zatch. Había perdido.
Era una situación segura, pero había perdido ante el destino. Sin embargo, ¿realmente perdió ante el destino? Sí, lo era. De hecho, había perdido ante el destino. Esto se debía a que el destino mismo era el omnipotente todo, el concepto del creador. Vio una mano invisible alisando los pliegues del río del tiempo, inclinándose hacia otra raza. Vio a ese hombre. Ambos eran sus padres, pero él parecía ignorarlo. Tenía miles de palabras que decir. El amor y la alegría por sus padres que lo crearon, el asombro por el poder de crear el mundo y observar el tiempo, y la indiferencia y desesperación por sí mismo, todo mezclado en una emoción complicada. Sayu, ¿por qué quieres verme? Era un dios con piel de porcelana blanca, cabello negro corto, vestido con una bata blanca y una voz tranquila. Ron. Ron. El nativo más primitivo de este planeta se arrodilló. Rodearon con reverencia las estatuas de piedra que adoraban y al dios que descendía del cielo. Se arrodillaron y corearon las consignas más primitivas. El dios de la creación, nuestros padres, los padres del mundo entero, finalmente has venido. La voz de Sayu era un poco ronca, pero estaba extremadamente emocionado. Dijo enojado. Quiero saber por qué. ¿Por qué? Shuzi se paró frente al cuerpo roto de Sayu. Una parte de su viaje desde el espacio había llegado a este planeta. Su cuerpo todavía estaba cubierto de polvo cósmico y se había convertido en una estatua con las piernas dobladas hacia arriba y la cabeza vuelta hacia un lado. Sin embargo, después de fusionarse con las características genéticas de todo el planeta de piedra, los poderosos genes del demonio helado, la gente del planeta verde alto, los insectos de caparazón rojo y los kyborgs, todavía lo convirtió en la única vida que lo superó todo. Era único e incluso poseía la posibilidad de superarlo todo. Como el mejor producto del virus gran unificado, fue una coincidencia que se había deducido de innumerables líneas mundiales, e incluso tenía el potencial de ser irrepetible. ¿Quieres saber por qué? Shuzi se rió. ¿A qué te refieres con por qué? ¿De dónde vengo? ¿Soy tu hijo? Su voz ronca estaba llena de celos e ira. La mano de Shuzi pasó por la cabeza, provocando ondas parecidas al agua en el barro blanco. Sacó un núcleo mágico y luego lo volvió a colocar. Los núcleos mágicos fueron suficientes para demostrar que provenían del sistema de vida del virus gran unificado. Ya que soy tu descendiente y tenemos el mismo talento, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Estalló en silencio. Ya que has dado a luz a 2 hijos, ¿por qué interferiste en su guerra? Porque os llaman matanza. Dijo Shuzi. ¿Sacrificio? De repente quedó atónito. De hecho, matar era un instinto innato de su raza. Desde el momento en que recuperó la conciencia hasta el momento en que subió al tirano zombie, su mente zombie se llenó de un loco deseo de matar y destruir todo. Comer, comer, comer. ¿Fue porque estaba matando? ¿Destruir el planeta y las criaturas creadas por sus padres? Sin embargo, si ya era una fuente de disgusto, ¿cuál era su propósito? ¿Por qué vino a este mundo? No debería haber nacido. La línea mundial que había pasado por innumerables reencarnaciones, ¿cuál era el significado de su existencia en ese momento? Desde hace mucho tiempo, había visto al misterioso Dios de la creación en cada línea del mundo y en cada era. Quería preguntar por qué tenía que derrocar su éxito una y otra vez. Fue demasiado injusto. A medida que pasaban los días, un intenso odio y ira se acumulaban en su pecho. Has olvidado. Ya no eres un tirano de la matanza. Ya no eres un Terminator que destruye e infecta todo, has pasado de ser un matador a Sayu. Dijo Shuzi con una sonrisa. Este no era Sayu en Dragon Ball, sino una vida especial verdaderamente independiente. Levantó la cabeza para mirar el cielo estrellado. Las estrellas brillantes se movían y una de ellas era la estrella de piedra de color verde oscuro. No solo ellos acogieron con agrado una transformación, sino que tú también acogiste una transformación, ¿no fue así? Salud. Sharu miró a Shuzi y su cuerpo tembló. En realidad estaba temblando. Entonces, ¿así es como es? Shuzi dijo. Tienes un sentido de ti mismo. Ya no se trata solo de matar. Hay bondad, duda, avaricia y también compasión. Te has vuelto completo y te estás acercando a nuestro verdadero nosotros. Te estás convirtiendo en una vida completa. ¿Estoy completo? Casi perdió la voz. ¿Me estoy volviendo, todos? Todo en el mundo es nuestra agente y usted no es una excepción. Shuzi sonrió y dijo. Parece que estoy ayudando a Shishin, pero de hecho, también te estoy ayudando a ti, ayudándote a pasar de una vida incompleta a una vida completa, de ahora en adelante, convertirse en todo. Ya no interferiré más con el curso del mundo. Puedes hacer lo que quieras.
Sayu de repente se quedó en completo silencio. Miró el cuerpo de porcelana blanca de Shuzi, que era delicado y misterioso. Era la existencia más poderosa del mundo. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Incluso si quiero convertirme en ti. Shuzi quedó repentinamente atónito. Sayu de repente gritó. Desde el largo viaje en el espacio, desde esa derrota, hasta lo infinitamente cercano a la muerte, entendí que la victoria y la derrota son solo nubes fugaces. Solo vosotros, solo los dioses, podéis vivir para siempre. Quiero ser como tú, quiero ser tú. Anuncios de Put Future. ¿Convertirte en mí? Eso puede ser interesante. Shuzi no pudo evitar reírse. Pudo ver que Sayu no había perdido su verdadera naturaleza. Aunque tenía una personalidad completa, todavía era codicioso, malvado y tenía pensamientos extremos. Pero, ¿qué niño no añoraba a sus padres? Shuzi no corrigió sus pensamientos de ser un santo. ¿Debería aconsejarle que sea amable y se convierta en un héroe abierto y sincero? No había necesidad de que este mundo estuviera unificado. Precisamente debido a tal variedad de formas de vida, el mundo era tan maravilloso. Hija, nadie te impedirá hacer lo que quieres hacer. Aquí nadie te electrocutará. Con una sonrisa en su rostro, Shuzi se dio la vuelta y se fue. Incluso si quieres reemplazarme, entonces ve y busca el poder que deseas, si ese es tu deseo de toda la vida. ¡No! No puedes irte todavía. Sayu rugió. Miró la espalda que desapareció en el acto y estaba llena de histeria. Los indígenas que lo adoraban cerca fueron rápidamente enviados a volar. El suelo estaba lleno de grava y fue barrido y explotado. ¡No! No puedes hacer esto. Voy a derrotar al mundo entero y voy a derrotarte a ti también. Era como un niño enojado que había perdido su juguete y destrozaba con locura todo lo que había en la habitación. XT. Bang, 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 bang. Todo el meteorito con la estatua como centro se convirtió en una tormenta. Después de mucho tiempo, de repente se quedó en silencio. Claramente resultó gravemente herido, pero cayó en la locura. Esto agotó por completo el último trozo de poder que acababa de recuperar y volvió a caer en un sueño profundo. En la oscuridad, era un rayo de luz. Había regresado a la época en que regresó al torneo número 1 de artes marciales y había andado chupando potencias para absorber su energía, planeando recuperar su cuerpo. Pasó por delante de una pequeña casa y miró por la ventana. «Papá, ¿esto es un pastel de cumpleaños?» Ella preguntó. Una de las personas de Green Planet estaba encantada. «Sí, el pastel es para ti». En la mesa, dijeron sus padres gentilmente. «Papá es el mejor. No importa cómo te trate el mundo, tus padres nunca te maltratarán». Y NBSP. Grieta. Toda la casa quedó destruida y ellos quedaron sepultados por la explosión. La feliz familia de 3 miembros caminó hacia la muerte. Cómico. Guardó el cañón Ki que tenía en la mano, se dio la vuelta y se fue. Miró a los artistas marciales que lo perseguían. ¿Por qué? ¿Por qué no nací en una familia común y corriente? ¿Por qué nací para ser despreciado por matar? ¿Por qué me tratan así aunque sean mis padres? Han cambiado mi destino de ganar una y otra vez cuando son tan débiles, incluso me obligó a hacer una apuesta final y regresar al pasado para la batalla final. Voy a matar al planeta entero, mataré a tu amado hijo Zach y luego te derrotaré. Después de un tiempo desconocido, abrió los ojos de nuevo. Los nativos del planeta todavía lo aclamaban y adoraban. Antes me preguntaste por qué elegí este planeta sin talento. No respondí, porque la apariencia de esta raza es la más similar a la tuya. Su visión se volvió borrosa y miró hacia el cielo. Aunque entendió la causa y el efecto, decidió derrotar a la otra parte. El cielo estrellado estaba brillante. Shuzi sabía muy bien que esta era realmente estaba a punto de tomar el camino correcto. Habían pasado 200 años y tanto Stone Star como Kibertan habían entrado en un período de rápido desarrollo. Por otro lado, el planeta Pixel contó con la ayuda de la tecnología avanzada de los jugadores. El planeta más débil, el Ron, que parecía no tener potencial, también contó con la ayuda de Sayu. 4 planetas. Los tiempos están mejorando. Desde que comenzó a cultivar en Mercurio, su cultivo había mejorado a pasos agigantados. Plantó árboles Bodhi, los cosechó con regularidad y creó una ola de extinciones masivas provocadas por el hombre todos los días. La energía de estos mundos sandbox ya no era lo único en lo que podía confiar. En ese momento, no solo proporcionaban energía para el cultivo, sino que, lo que es más importante, proporcionaban la deducción del sistema y el progreso de la civilización. ¿Qué era una persona fuerte? Los fuertes eran la acumulación de conocimientos infinitos. Por ejemplo, llegar al nivel 9 requería una sólida herencia cultural.
El sistema de civilización que Shuzi había acumulado se estaba desarrollando ahora en esta dirección. Anuncios de Put Future. ¿El noveno rango podría aparecer pronto? ¿Quién sabe? En cualquier caso, Vicky, Hermine, Phoenix, Caroline y una serie de otros dioses máximos ya habían vivido durante miles de años. En cuanto a los dioses de bajo nivel, también nacieron relativamente más en los últimos años. Las ofrendas de incienso eran enormes y la gente de los tres reinos se estaba convirtiendo en deidades una tras otra. Ya había más de 20 deidades de bajo nivel. ¿Pensó que seguía siendo la misma área pequeña que antes? Ya no lo era. Aunque el mundo mortal y el mundo de los demonios todavía tenían 100 mu cada uno, el mundo inmortal ya era vasto e ilimitado, y el inframundo era aún más grande, su área se había expandido a un tamaño incomparable. En la antigua tierra de lava ya había más de 40 dioses. Los dioses de los tres pilares todavía estaban impulsando en secreto la tendencia de la época como el destino de la época. Las piezas de ajedrez debajo de ellos, la hija de Shen Lin, Subaru y el espadachín cadáver recién nacido Du Shue de la raza humana, los líderes de las tres razas, todavía estaban a punto de abrirse paso para convertirse en dioses de alto nivel. El reino de Dios realmente no era nuevo. En comparación con antes, ahora estaba lo suficientemente maduro como para ser producido en masa en la era de la civilización divina. Incluso habían llegado a un mundo extraordinario de alto nivel donde los dioses podían morir a voluntad sin sufrir heridas graves. Aunque estos mundos se habían estabilizado a lo largo de los años, todavía no hubo cambios importantes ni cambios drásticos en los tiempos. Shuzi no se molestó en mirarlos. Ya había descubierto un patrón. Cuando el sistema de cultivo de un mundo estaba completamente maduro, era básicamente imposible que la era fuera derrocada por asuntos internos. Todos progresaron paso a paso y no habría demasiadas olas. Los cambios drásticos de una era a menudo ocurrían cuando se formaba e impulsaba un nuevo sistema mundial. Por eso Shuzi estaba principalmente concentrado en la nueva caja de arena en este momento. Con un sistema tan maduro y la era de tantos dioses, también había seres más poderosos en la parte inferior. Incluso si nacieran y fueran destruidos por el metabolismo natural, seguiría siendo una extinción masiva. La energía de los dos sacos de arena ocupaba 6 capas por día, mientras que la central eléctrica de Mercurio ocupaba 4 capas. Quizás pueda empezar a mirar hacia el noveno rango. De acuerdo con esta situación, con la producción estable de los tres reinos, la Tierra de lava y Mercurio, llegaré al reino emperador celestial de alto nivel en medio mes. Comenzaré a prepararme para abrirme paso hacia el reino de Dios. Una vez que estos dos mundos se estabilizaron y maduraron, sus ambiciones ya no pudieron ser reprimidas. Sus dioses ya han comenzado a trabajar juntos para pensar en formas de romper las barreras de los mundos y ponerse en contacto con otros mundos. Shuzi lo pensó. Este es un problema difícil, pero también es algo que debe resolverse. Esto se debe a que su mundo maduro probablemente tendrá que entrar en contacto con otros mundos para marcar el comienzo de una nueva era y crear chispas intensas. Ahora están atrapados en una jaula, sin poder avanzar. Han tocado el techo y no pueden ver el futuro. Todos los cielos y todos los mundos. Pero todavía es un poco difícil conectarlos. Se llevó la mano a la frente y se puso a pensar profundamente. De hecho, fue idea mía correr por el arenero de cada mundo y formar un universo real para que puedan convertirse en pájaros y volar libremente. Pero ahora, siento que todavía me falta algo. No puedo darles una nueva ruta todavía porque la ruta actual todavía está bloqueada. Sin el universo, no podrán contenerse. Nadie pudo evitarlo. Hermine y Medusa ya se estaban volviendo locos. La vida útil de Hermine estaba casi llegando a su fin. Tenía miedo de caer en un sueño profundo y extender por la fuerza su esperanza de vida. ¿No vio que el emperador de la alquimia ya estaba entrando en pánico? Ya había comenzado a volver a evolucionar la forma de vida de esporas en la placa de arena. Estaba trabajando duro en un gran proyecto y aún no había respuesta. Probablemente estaba tratando de salvar a su precioso discípulo Hermine. Si apareciera la nueva especie del monarca alquimista. Se preguntó qué clase de aterradora forma de vida superior sería. En cuanto a los dioses de los tres pilares, desde que Shuzi destruyó su sueño de convertirse en un dios pilar con forma humana, ahora estaban completamente en una posición de 3 vías. Ya no le dieron a la otra parte la oportunidad de derrotarlos. También se habían vuelto locos en el punto muerto. Querían buscar frenéticamente el mundo exterior y abrir una salida. Ambos bandos estaban rompiendo locamente las barreras del mundo. Olvídalo, no nos preocupemos por ellos por ahora.
Tengo que usar la zona de pruebas de esta era para explorar y explorar verdaderamente el camino de una potencia tipo 9. Shuzi resolvió sus planes para el futuro del mundo. Después de regresar del planeta Lamu de Sayu, descubrió que Caroline no había regresado de Kibertan. Tenía mucha curiosidad acerca de la civilización mecánica de ciencia ficción en Kibertan, así que fue. ¡Uala! Mientras caminaba por el suelo, Shuzi encontró fácilmente a Caroline. Acababa de terminar todo, así que ella y Shuzi fueron a un taller de maquinaria de al lado para echar un vistazo. Había todo tipo de armas mágicas de alta tecnología y todo tipo de armas de Tinder en su interior. Estaba lleno del viento mágico. En ese momento, Caroline finalmente había terminado todo el trabajo que tenía entre manos y tenía algo de tiempo libre para presentarle el sistema de civilización Kibertan a Shuzi. Mientras se presentaba, hizo una pregunta. ¿Esos guerreros Asura son en realidad jugadores de un juego determinado? Shuzi se quedó sin palabras. Le duelen los dientes. Sintió que era demasiado difícil. Acaban de ocuparse de los jugadores y de los problemas de Sayu. Ahora, la zona de pruebas de los tres reinos todavía estaba sumida en el caos. Un grupo de dioses había traspasado la barrera mundial. La antigua tierra de lava también había investigado formas de viajar a otros mundos, investigando locamente tecnología espacial. Incluso Caroline, que siempre había estado contenta con su lugar, había comenzado a causar un escándalo. 621 es hora de hacerte saber la verdad. ¿Qué quiso decir con la fortuna nunca viene de dos en dos, pero la desgracia nunca viene sola? Probablemente esto era lo que significaba. Shuzi se había desarrollado hasta este punto y finalmente entendió completamente que ninguna de estas cosas era fácil de manejar, y todas estaban provocando problemas locamente delante de sus narices. No importa cómo lo piense, el hombre Shangwan sigue siendo el más honesto y libre de preocupaciones. Shuzi murmuró para sí mismo. No se había dado cuenta de que algo andaba mal con ella, aunque todavía parecía obediente y obediente, de hecho, había comenzado a volverse extraño en algunos aspectos. Sin embargo, era natural que Caroline lo descubriera. Con sus poderes de cálculo, sería pan comido para ella descifrar el lenguaje de la Tierra. En aquel entonces, ella también había descifrado fácilmente el lenguaje del mundo humano de los 6 caminos de la reencarnación. Al mismo tiempo, a diferencia de otros mundos, Caroline era naturalmente consciente de la existencia de los juegos virtuales en línea. Esto se debió a que ella provenía de la civilización de lava con tecnología Isodar, que era de un nivel superior. Había que saber que no existían juegos de realidad virtual en la era terrestre actual. El lado de Caroline ya había creado un mundo de juegos de realidad virtual muy maduro. Incluso su cerebro, el dios de la muerte, la vida eterna, para empezar, era un juego en línea muy grande. Todos los seres vivos vivían en su mente. Shuzi reflexionó un momento y los dos continuaron caminando por el elegante y frío Museo de Ciencia y Tecnología. Miró los edificios a ambos lados y dijo, ¿aún lo has descubierto? Caroline asintió con la cabeza y dijo, ¿en realidad juegos en línea? ¿Estaban jugando algún tipo de juego en línea? Tienen un poder aterrador y un sentimiento que solo tienen los dioses de la creación. Ella ya había descubierto el talento evolutivo de estas criaturas. Cada vez que atravesaba un reino, aparecía un increíble flujo de creación mundial, exactamente igual a esa aura. INBSP. Toque, toque, toque. Los dos caminaron sobre este planeta mecánico. En la sala de máquinas tecnológicas, había ametralladoras de ciencia ficción a ambos lados. Estaban pintadas de negro y hechas de un material que se parecía un poco a las ametralladoras Gatling. Fue muy genial y de ciencia ficción. Caroline paseaba mientras caminaba. Además, cuando pasaban por la estrella de piedra y veían al dios dragón convocado, inmediatamente gritaban Dios dragón, Dragon Ball, número 18. Shuzi sonrió sin decirle una palabra, pero estaba un poco nervioso. ¡Qué despiadado! No había pasado mucho tiempo desde que llegaron, pero ya habían descifrado el código y lo monitorearon desde el principio hasta el final. Todo estaba bajo su control. Caroline continuó poniendo una expresión seria e incluso parecía un poco emocionada. Al mismo tiempo, incluso hablaban del libro número 18 con muy buen humor. Fue muy entusiasta y obviamente estaba relacionado con su civilización. Quiero saber, ¿qué significa el guión del número 18? En comparación con Frieza, Dragon Ball, Sayu y los demás que son más poderosos, ¿por qué le prestan atención al número 18, que es relativamente más débil? Shuzi se quedó sin palabras. ¿Realmente lo había detectado hasta este punto con solo unas pocas palabras? La inteligencia de Caroline era simplemente demasiado alta.
Había calculado todas las posibilidades imaginables y las cosas que había descubierto eran mucho más de lo que él había imaginado. Incluso había descubierto la anormalidad de Shishin. Había diseñado y deducido algunas visiones del mundo basadas en la civilización de los jugadores en línea. A Shuzi le dolían por completo los dientes. En cuanto al guión número 18, no esperaba que discutieran ese tema en ese momento. Sin embargo, era normal. Después de todo, aparte del famoso artista de la espada, Benzina, el guión número 18 era el más popular en el círculo. Estúpido. Tenía un mal presentimiento. Sin embargo, sería una tontería tratar a un gran sabio de una época como un tonto. Le era imposible no darse cuenta con su aterradora sabiduría. Sintió que le resultaba demasiado difícil calmar las emociones de estos grandes jefes y su alto coeficiente intelectual. Anuncios de Put Future. La expresión de Shuzi de repente se calmó y dijo con frialdad. Al final, aún así descubriste la verdad. Descubrí la verdad en aquel entonces. Me sorprendió tanto como tú cuando descubrí esta misteriosa y mágica especie. Los ojos de Caroline se iluminaron, llenos de curiosidad. ¿Entonces tú también eras así en aquel entonces? Shuzi se rió y dijo con una expresión seria. Ahora que las cosas han llegado a este punto, es hora de decirte la verdad real. La verdadera verdad. El rostro de Caroline se llenó de anticipación y su expresión se volvió solemne. Desde hace mucho tiempo, los dioses antiguos lo habían llevado a abrir el telón del mundo paso a paso y ver la verdad de la civilización de todo el misterioso universo. Anteriormente, la había traído a este mundo, observó el descenso del dios de la creación y dedujo los aterradores mitos de la época y el mundo. Ahora, ¿le iba a contar la verdad de este mundo? Shuzi dio un paso adelante y dijo. Estas razas misteriosas de hecho pueden llamarse jugadores, pero para ser exactos, son una especie de proyección misteriosa de una dimensión superior. Aunque solo tienen una vida, no morirán. Después de la muerte, regresarán a su propio mundo. Incluso puedes llamarlo invocación. Además, habían existido en este mundo durante mucho tiempo, probablemente más de 100.000, o incluso hace más tiempo. Nacieron antes que nosotros y nadie sabe cuánto dura su historia. Los ojos de Caroline se abrieron como platos. La antigua historia mitológica de hace más de 100.000 años. De repente pensó en esas criaturas parlanchinas que también habían mencionado su antiguo panteón Waxia, el Ki innato, la fuente de radiación, el antiguo templo del infierno hace cientos de miles de años y el Bodhisattva Ksitigarbha. Incluso habían dicho con orgullo que habían descubierto a sus antepasados y que iban a revivir la antigua civilización. Si el infierno no está vacío, ¿no me convertiré en Buda? Entonces, realmente no era una tontería, y en realidad fueron sus antepasados los que fueron incluso antes. ¿Sus antepasados tenían un héroe tan poderoso y legendario? Entonces tú. La respiración de Caroline se aceleró. Sabía muy bien que los 6 caminos de la reencarnación que los dioses antiguos habían ayudado, así como la fundación del mundo frente a ella, también eran de los antiguos dioses de Waxia. Esto se debió a que su sistema fundamental era el mismo. Ambos eran fuentes de luz y verdadero ki, y ambos eran civilizaciones de células de vacío. Es probable que los dioses superantiguos hayan estado en contacto con las antiguas proyecciones de alta dimensión del pasado distante, que eran los antiguos pueblos del sistema de dios Waxia. Sí, solía ser buen amigo de algunos de ellos. Puede considerarse una relación entre dos fuerzas de clase mundial. Shuzi dijo. En ese momento, todavía estaban muy erguidos, como la gente común. No dirían semejantes tonterías, ahora, sus descendientes han caído. De hecho había caído. Al pensarlo, Caroline recordó las escenas que había observado en la oscuridad y no pudo evitar sentir un dolor de muelas. Tenía la boca llena de tonterías y era extremadamente coqueta. ¿Qué charla de almohada? ¿Escuchar política detrás de una cortina? ¿Ser madre de algunos hijos? Dios mío. ¿Es esta una persona normal? Un montón de locos. No es de extrañar que el dios antiguo le hubiera estado advirtiendo. Estas personas eran muy diferentes del entorno de Internet honesto, hospitalario y de sangre caliente de los izodarianos. Si ese fuera el caso, coincidiría con los antiguos mitos y leyendas registrados en los 6 caminos de la reencarnación. Quizás la verdad fuera así. Hace mucho tiempo, los dioses antiguos, que representaban la antigua civilización de la Tierra de Lava, habían librado una guerra contra una fuerza misteriosa con la alianza del sistema dios Waxia. Fue trascendental. Incluso había destruido innumerables mundos, civilizaciones y eras. Se desconocía el resultado de la guerra. Sin embargo, ya era extremadamente trágico.
El cielo estrellado se tiñó de sangre y las estrellas se hicieron añicos una tras otra. Cayeron innumerables héroes. Anuncios de Put Future. En ese momento, la antigua era de lava de los dioses antiguos fue destruida, dejando solo al dios antiguo. Se convirtió en el guardián de la tumba de la época y luego lideró el surgimiento de la siguiente era, que fue la era de la civilización y Zudar. Estaba perfectamente conectado. La era del sistema divino Baxia también fue destruida. De hecho, estaban aún peor. Incluso sus potencias tipo 9 habían caído. Es por eso que el dios antiguo los ayudó a ascender, devolviendo el cadáver de rango 9 a su dueño original y convirtiéndolo en una reencarnación de armadura mecánica para ellos. Al mismo tiempo, también les ayudó a desarrollar. Todo ha estado conectado. Caroline siguió fantaseando y su expresión empezó a complicarse. No era de extrañar que los dioses antiguos comenzaran a pensar en formas de ayudar al mundo de los 6 caminos de la reencarnación después de desarrollar a la gente de Isodar en el pasado, ayudando a ambos lados al mismo tiempo. La tierra del pequeño universo frente a él también debería ser el territorio del mundo roto en aquel entonces. Ahora había sido reconquistada, desarrollada y restaurada a la civilización. Shuzi continuó. Ya que los has notado, también debes comprender que el flujo de tiempo de su planeta es diferente al nuestro. Son el mundo de nivel más bajo y su velocidad de desarrollo es extremadamente lenta. En su historia, solo han pasado unos pocos miles de años, pero para nosotros ya son decenas de miles, o incluso cientos de miles de años. Caroline respiró una bocanada de aire turbio y dijo. De hecho, Shuzi también estaba haciendo planes en secreto. Eso estuvo cerca. No esperaba que los otros dos mundos todavía estuvieran luchando por atravesar el muro mundial. Antes de que apareciera el universo, ya había completado la historia del universo. También fue un presagio de los tiempos antiguos del universo. El universo era enorme y bastaba para llenar la historia de este territorio. Pensando en esto, Shuzi continuó. Es difícil imaginar que un mundo primitivo e indígena con una velocidad extremadamente baja tuviera una entrada tan misteriosa a un canal que se convertiría en una proyección de un mundo de alta dimensión, debe haber alguna existencia especial y poderosa que los controle desde atrás. Las escenas. Incluso entonces, mi amigo y yo lo estudiamos durante mucho tiempo, pero no pudimos descubrir mucho. Inmediatamente, Caroline sintió como si se hubiera desatado una tormenta en su mente. XT. El amigo del dios antiguo también era de nivel 9, por lo que debería ser la proyección de alta dimensión, que también era un jugador, que estaba estudiando su origen. Sin embargo, incluso dos poderosas existencias a nivel mundial de nivel 9 no pudieron resolverlo. El mundo era demasiado grande. Era demasiado misterioso y tenía una existencia inimaginable. Ella quedó completamente atónita. En cuanto a la persona detrás de escena, debería ser el dios de la creación. Después de todo, su talento de evolución tenía el aura del dios de la creación, o tal vez era un juego para el dios de la creación. Fue difícil conocer los detalles. Era como una persona en cuclillas y jugueteando con un hormiguero. ¿Una forma para que el dios de la creación mate el tiempo? ¿O fue esto un fenómeno natural en el juego? Ni siquiera sabía sobre el 9º rango y solo pudo entrar en contacto con él cuando alcanzó un nivel superior, el 10º rango. Sin embargo, ¿existió realmente el 10º grado? No esperaba que hubieras experimentado tanto tiempo Yera. Caroline respiró hondo. ¿Puede un ser de nivel 9 vivir cientos de miles de años? Naturalmente, no puedes, se rió Shuzi y respondió con una expresión seria en su rostro, ni siquiera un 9º nivel puede vivir tanto tiempo porque obtuve la sangre de la vida eterna y existiré por la eternidad. En cada época. Vida eterna. Los ojos de Caroline se abrieron en estado de shock y casi perdió la voz. Sí, la sangre de la vida eterna, la sangre del dios de la creación. Shuzi dijo lentamente algo que le puso los pelos de punta. Aunque la civilización indígena en su planeta es tan baja que es insoportable mirarla, su entretenimiento y cultura están muy desarrollados, y la comida es muy especial, al mismo tiempo, en todos ellos fluye la sangre de los dioses de la creación. En ellos. Mi sangre de vida eterna fue obtenida de la gente común de ese planeta. Para siempre. Vivir. Sí. Sangre. Un terrícola. ¿Todos los seres vivos de un planeta tenían talento para la inmortalidad? Caroline estaba completamente estupefacta. Solo sintió que la cantidad de información que había recibido era tan grande que su mente estaba a tope. 622 La historia antigua del planeta, los ojos llorosos de Caroline. Vida eterna, qué palabra tan embriagadora.
Las grandes existencias del mundo, por hermosas que fueran e invencibles en el mundo, no podían alcanzar la verdadera inmortalidad. Para cualquier ser poderoso, el enemigo más aterrador del mundo era el tiempo. Poseía un vasto poder que podía destruirlo todo, provocando que su esperanza de vida disminuyera y envejeciera. Al final, caminarían hacia una muerte imparable. ¿Existe realmente la vida eterna? Caroline no pudo evitar murmurar. Ella había sido testigo de la muerte de cada época. Como guardiana de la civilización, había visto con sus propios ojos cuán frágil era la civilización y sodaría de los dioses frente al tiempo. Durante mucho tiempo había estado conmocionada y aterrorizada. No pudo evitar agarrar con fuerza la mano de Shuzi y dijo en voz alta y urgente. ¿En realidad? ¿La sangre de la vida eterna? Shuzi miró a Caroline. Ella estaba tan emocionada como una niña pequeña y respondió con una sonrisa. Es verdad. La sangre del dios de la creación, la sangre de la vida eterna, existe realmente. Él la estaba mirando con ojos ardientes. Fue solo entonces que Shuzi suspiró de emoción. Ninguna persona poderosa en el mundo podría reprimir su deseo más fuerte en este aspecto e ignorar todo lo demás. Tenían casi todo lo que necesitaban a su nivel, al igual que el antiguo emperador supremo que tenía su territorio, belleza, poder y estatus, pero también había comenzado a enfrentar verdaderamente el miedo a la muerte. En sus largas vidas, caminar hacia la eternidad fue lo único que persiguieron. Incluso Hermine había comenzado a enfrentar este problema. Después de que la era se estabilizó, otros dioses comenzaron a envidiar la larga vida útil de Medusa, que fue suficiente para apoyar su increíble camino de cultivo. Shuzi suspiró emocionado y dijo, eso podría considerarse una coincidencia. En aquel entonces, lo exploramos y buscamos sin querer, y finalmente fuimos a ese planeta, que es el hogar de la proyección de alta dimensión. Son tan débiles, primitivos y de bajo nivel como se describe. Sin embargo, después de un estudio cuidadoso, descubrí que su línea de sangre y su talento también son aterradores. Parecen tener el linaje del dios de la creación. ¿Entonces ese fue el caso? Caroline ya estaba completamente sorprendida. El linaje del dios de la creación, quizás esta fue la razón por la que fue tratado como un juego. Esto lo explicó todo completamente. Anuncios de Put Future. Pero ¿qué tan inteligente era ella? De repente, volvió a quedar desconcertado y no pudo evitar preguntar. Pero eso es increíble. Hay una contradicción mayor. Como tienen sangre eterna y una vida larga, casi infinita, todos acumularán una enorme cantidad de conocimientos y riquezas. La gente común con una vida útil de miles de años es bastante aterradora. El planeta entero eventualmente se embarcará en el camino del cultivo o la tecnología para mejorar su nivel de civilización. Ya no será una civilización primitiva de bajo nivel. Incluso mejorará su velocidad de pensamiento y su dimensión temporal. Shuzi sacudió la cabeza y se quedó quieto donde estaba, mirando las armas mecánicas en la vitrina. No es tan exagerado como crees. Tienen la sangre de la vida eterna, pero ninguno de ellos puede alcanzar la vida eterna. En la época de la que vengo, su esperanza de vida promedio era solo de 30 años, no fue hasta unos miles de años después que su esperanza de vida promedio alcanzó los 70 años. Caroline reflexionó en silencio sobre el significado detrás de las palabras. Como el buscador más devoto, no pudo evitar preguntar de nuevo, ¿por qué la esperanza de vida es tan corta? ¿No es vida eterna? Shuzi explicó. Sus físicos débiles y la falta de un sistema de cultivo no pueden sustentar su línea de sangre en absoluto. Una vez que su línea de sangre despierte, no será algo bueno. Las células inmortales incontrolables erosionarán sus cuerpos y se dividirán sin cesar, llevándolos a la muerte. Caroline se arregló y reveló una expresión de comprensión. Todo podría explicarse. XT. Las criaturas débiles, naturalmente, no podrían resistir un linaje poderoso. Al mismo tiempo, este tipo de línea de sangre no era la base del cultivo. Era como el linaje central del demonio, todo el linaje del clan y el sistema de linaje trascendente. Esto les impidió por completo pisar el camino del cultivo. Solo podrían ser personas comunes y corrientes. Por lo tanto, formó una barrera insuperable, cubriendo el linaje que desafía el cielo y que solo sería útil después de que ascendieran al poder. Se formó el planeta aparentemente débil y primitivo. Al mismo tiempo, estaba completamente emocionada y no pudo evitar gritar. Entonces, ¿podemos ir a ese mundo? Esa es la sangre de la vida eterna. Es muy peligroso. Shuzi respondió seriamente. Hemos estado en ese planeta, pero después de llegar allí, fue como si un gran horror nos observara. Era como si fuéramos como hormigas.
Nos detuvimos por un momento y luego nos fuimos, definitivamente es una zona de muerte prohibida en todo el universo. Deberías saber eso. Shuzi levantó la cabeza y suspiró suavemente. El mundo es demasiado grande e impactante. No importa cuán poderosos seamos, en nuestra búsqueda de la supremacía, siempre habrá áreas irresistibles y misteriosas en el vasto universo, y habrá grandes y magníficas formas de vida que no podremos comprender. Caroline respiró hondo y solo pudo asentir con la cabeza. Una vez había observado un agujero negro. Lo absorbió todo, lo destruyó todo y destruyó la esencia de todo. Era una zona prohibida aterradora, e incluso un guerrero divino tipo 9 no podría resistirla. Serían absorbidos por el abismo y destruidos. En ese momento, obtuve 2 en ese planeta. Shuzi volvió a hablar en voz lenta mientras contaba la historia antigua. Después de estudiarlo, quedamos muy sorprendidos. Se podría decir que es uno de los mayores encuentros fortuitos en nuestras largas vidas durante decenas de miles de años. Con la caída de ese amigo, su sangre de vida eterna fue entregada a ese descendiente del palacio Samsara. Caroline ya había investigado los 6 caminos de la historia de la reencarnación. La esperanza de vida de ese emperador celestial claramente había excedido su esperanza de vida original. Entonces esa fue la razón. Anuncios de Put Future. Otra duda salió a la luz. De repente, sintió aún más curiosidad. Sus hermosos ojos estaban brillantes. Como científica pura, de repente volvió a preguntar. Entonces, ¿un inmortal de 9º rango también puede morir? Shuzi sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa. Una vida larga no significa que no morirás. De hecho, significa que tienes más probabilidades de morir. Eso es porque el efecto secundario de la sangre de la inmortalidad es el sueño. Aunque hemos mejorado constantemente a lo largo de los años para reducir el tiempo de sueño, todavía tenemos que dormir la mitad de nuestra vida. Durante este tiempo estaremos completamente indefensos y a merced de los demás. Las pupilas de Caroline se contrajeron instantáneamente. La sangre de la vida eterna necesitaría dormir la mitad del tiempo. La información contenida en esta frase era demasiado impactante. Esto significaba que el dios antiguo había expuesto completamente su debilidad frente a ella, e incluso ella misma tenía la posibilidad de matarlo. Esto también significaba que tenían suficiente confianza en él y estaban poniendo sus vidas en sus manos. Esto la conmovió mucho. Al mismo tiempo, ¿qué tipo de inteligencia tenía ella? Finalmente entendió todo esto. En un instante, conectó todos los eventos desde el principio hasta el final. ¿Por qué el dios antiguo tenía tanta prisa por apoyar a la próxima generación de herederos, el surgimiento de los Isodaranos y el rey del templo del Samsara en otro mundo? Esto se debió a que podría caer en un sueño profundo en un futuro cercano. En los últimos años, él y otro dios de nivel 9 se habían protegido mutuamente y encubierto sus defectos. Sin embargo, el otro dios había caído, lo que significaba que nadie podría protegerlo en el próximo sueño del dios antiguo, que era el momento en que caería. Su oponente, los enemigos que habían luchado en el pasado, definitivamente estaban esperando este momento para matar esta aterradora existencia eterna de nivel 9. Este era un señor supremo gigante del universo. Un aterrador ser supremo del universo que todos veneraban. Había vivido durante decenas de miles de años, gobernado los mundos y cielos eternos y una vez gobernó las vidas de miles de millones de seres vivos. Era el monarca del universo. Su muerte era inminente. Por eso los dioses antiguos querían nutrir a su próxima generación, el siguiente rango 9. Todo encaja perfectamente. De hecho, solo antes había provocado que otro enemigo misterioso luchara por este pequeño mundo universal para él. Porque al dios antiguo ya no le importa la muerte. Se atrevió a entrar en el campamento enemigo y la otra parte tuvo miedo. Incluso si hubiera más de 2 mundos de rango 9, optaron por retirarse, temiendo su contraataque final. De repente se sintió ahogada. Después de comprender completamente la situación y la estructura, Caroline vio débilmente una figura incomparable parada sola frente a todos, lo que hizo que sus ojos se humedecieran. 623 capítulo 633. Trabajando duro. Después de conectar todo a la perfección, Caroline descubrió que ya no había más lagunas. La lógica de todas las acciones de los dioses antiguos se había vuelto incomparablemente razonable. Así que así es como me has estado escondiendo y protegiendo todo este tiempo. Sus ojos parpadearon con emociones complejas mientras miraba a este dios antiguo con cada vez más respeto y amor. Él soportó toda la presión solo. Si no hubiera notado la anormalidad de esos extraños jugadores, esta verdad podría haber estado oculta.
El dios antiguo soportó todo solo, mientras yo crecía sin preocupaciones. Ella suspiró en voz baja. Una sonrisa despreocupada apareció de repente en el rostro de Caroline mientras se arrojaba a los brazos de Shuzi. Era como una niña inocente, yaciendo tranquilamente en el pecho de su padre. Ella levantó la vista con una sonrisa llena de anhelo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Shuzi quedó atónito. ¿Qué golpe había sufrido? Necesitas un hombre en el que apoyarte. Porque esta mirada era la misma que la mirada perdida de la gente de Isodar cuando fueron destruidos. ¿Por qué su corazón Dao de repente se volvió tan inestable? Quedó atónito, pero eso no afectó sus movimientos. Instintivamente abrazó a la chica de cerámica en sus brazos. En ese momento, Caroline yacía tranquilamente en sus brazos, recostada sobre el pecho del dios antiguo. Su rostro era muy cálido y gentil. Ella había comprendido completamente la verdad de antemano, así como su pesada carga y misión. En un futuro cercano, tendría que avanzar con fuerza hasta el 9º grado y asumir esa aterradora crisis. Tendría que pasar la antorcha de una era y cargar con la carga de un dios que superó los tiempos antiguos. No es de extrañar que comenzaran a cultivar una nueva generación. Porque estaba al borde de la muerte. Esta era su única esperanza. Cultiva un tipo 9 para reemplazar la posición de otro tipo 9, protegiendo al dios antiguo dormido. Si no puedo abrirme paso y convertirme en un nuevo tipo 9, habrá una brecha en el poder de combate de la época. Entonces el resultado será impredecible. Después de la hibernación, temo que el dios antiguo muera. Ella suspiró en su corazón. Aturdido, recordó la lejana era de la civilización. En aquel entonces, cuando los dioses antiguos y la gente de Isodar abordaron una nave espacial y entraron en el vasto cielo estrellado, ya habían insinuado muchas cosas. Se dijo a sí mismo que debía tener cuidado con el enemigo y esconderse. En ese momento, habían adivinado que el enemigo debía haber destruido la antigua era de lava. Como era de esperar, se hizo realidad. Por lo tanto, no pudo evitar sentirse extremadamente incómoda. Ella se separó de su abrazo y volvió a su calma habitual. Después de ordenar sus emociones, preguntó con voz profunda, ¿cuánto falta para que caigas en un sueño profundo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Anuncios de Put Future. Ah. Shuzi quedó atónito. No reaccionó por un momento. ¿Qué significó esto? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿A qué hora? Sin embargo, reaccionó rápidamente. Después de todo, no se debía subestimar su propia potencia informática. Le dio unas palmaditas en el hombro a Caroline y le dijo a la chica de piel clara, tú no eres mala. Shuzi inmediatamente se sintió muy satisfecho. No importa cómo lo mirara, Caroline seguía siendo la más estable. Ella siempre lo había ayudado seriamente a perfeccionar su pequeño mundo universal. Había trabajado duro y nunca se había quejado. Incluso le estaba muy agradecida. A veces, ser demasiado inteligente no era algo malo. Ahora, la favorabilidad que acababa de disminuir volvió a alcanzar su máximo y la favorabilidad había superado el límite superior. Se sintió muy bendecido. Al mismo tiempo, el escenario histórico del universo se había perfeccionado por completo. Sin embargo, también sintió un profundo sentimiento de culpa hacia Caroline y sintió que la había decepcionado. Ella claramente lo había adorado y respetado mucho, e incluso lo había tratado como a un mayor, XT. Incluso quería ser su protector del Dao. Después de una breve pausa, Shuzi no pudo evitar consolarla. Todavía falta bastante tiempo para quedarme dormido. No te preocupes, es suficiente para que nos desarrollemos. Caroline frunció los labios, pero no preguntó más. Ella ya era un dios de alto nivel, por lo que se podría considerar que había llegado a un cuello de botella. A medida que pasaban los días, naturalmente descubrió que era muy difícil para cualquier dios de nivel 8 llegar al nivel 9. Fue porque el reino siempre había sido un puente de un solo tronco, y cuanto más alto fuera, más difícil sería. Innumerables dioses cayeron del puente y fueron aplastados en pedazos. Entre 1000 dioses, sería muy afortunado si al menos uno pudiera abrirse paso. La mayoría de ellos morirían de vejez en el nivel 8 para siempre. Había que saber que aquellos que podían convertirse en dioses eran básicamente el grupo más destacado de los cientos de millones de criaturas de esa época. Sin embargo, ¿sería él el más fuerte entre los 1000 genios incomparables? Ella no sabía. Pero estaba más o menos confiado. El 9º rango requería una cantidad aterradora de poder de cálculo, y el linaje central del monstruo tenía una ventaja superior. Al mismo tiempo, no estaba solo, sino que tenía en mente la civilización Isodar. Anuncios de Put Future. Ella creía que ella era absolutamente la más destacada entre los 1000 dioses.
Ella creía en la capacidad de desafiar el cielo de la vida eterna de la muerte deducida por ella, y también creía que el futuro de este sistema de cultivo era extremadamente exagerado. Sin embargo, todavía había muchos problemas. ¿Realmente podría abrirse paso? Incluso si pudiera lograr un gran avance, ¿podría convertirse en el guardián del dios antiguo antes de quedarse dormido? Incluso si realmente tuviera éxito, lo más probable es que tuviera que enfrentarse a más de un enemigo en el noveno rango. ¿Realmente podría resistirse a todo en el futuro? Pero la palabra salvar el mundo no era ajena a los izodaianos, que eran apasionados, extremos, testarudos y les encantaba decir pero me niego. Noveno grado. Era un nombre poderoso y conmovedor. El Señor Supremo del Cielo Estrellado, un gigante en el universo, una existencia antigua que podría vivir decenas de miles de años. Era demasiado pesado para ella, que solo tenía 1 o 2 mil años. Ella también dejó de lado en silencio este tema tan pesado y fingió estar relajada mientras preguntaba, ¿ya no podemos obtener la sangre de la vida eterna? Eso es porque esa parte del universo es un área prohibida aterradora. Shuzi también respondió, eso es cierto. Incluso si fuéramos, estaríamos asumiendo riesgos extremos. Al menos no deberíamos irnos ahora. No significa eso que no puedo obtener. Aunque estaba tratando de cambiar de tema, Caroline todavía se sentía algo emocionada. ¿Quién sabe qué pasará en el futuro? Shuzi la llevó a recorrer la sala de maquinaria y tecnología. Siguió mirando a su alrededor y dijo con una sonrisa, quizás en el futuro habrá varias formas de obtener una vida larga. La vida es larga y tiene infinitas posibilidades. Caroline inmediatamente dejó de hablar de este tema. Se dio vuelta y habló sobre el primer grupo de jugadores. Ella dijo, tienen talentos de evolución. Todavía tenemos que guiarlos y dejarles desarrollar los tiempos. Al fin y al cabo son buenas fuerzas nuevas, aunque están llenas de tonterías y me hace sentir incómodo. Cuando pensó en estos jugadores, su rostro se puso frío y se sintió muy infeliz. Odiaba a este tipo de chico que estaba lleno de palabras floridas. Shuzi asintió. Fue bueno que ella lo hubiera aceptado. A él no le importaba su actitud. Sin embargo, como civilización tecnológica, fueron naturalmente los más rápidos en descubrirlo, pero también fueron los más rápidos en aceptarlo. Después de todo, los jugadores del juego podrían tratar la proyección de alta dimensión como un sistema de cultivo especial del planeta y un grupo de personas que habían descendido. Como jugadores, no tenían mucha ventaja y no tenían la capacidad de morir y revivir infinitamente. Después de todo, se conservaba la energía. Pero aún es mejor entender su civilización. Caroline de repente se puso seria. Si puedes leer sus libros, así como sus diversas costumbres, sería mucho mejor. Deberías saber mucho sobre los dioses antiguos. Por eso sabes sobre Dragon Ball, su deseo, solo con este tipo de entorno conceptual se pueden abrir esas cosas, ¿verdad? Ella estaba completamente curiosa. Probablemente no había nadie que no sintiera curiosidad por el otro mundo. No pudo evitar mirar a Shuzi de manera significativa. Incluso si no puedo registrar una cuenta social en su mundo, todavía quiero saber algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es exactamente el libro número 18? Me gustaría echarle un vistazo. Shuzi se quedó sin palabras. Bueno, era algo nuevo para la gente de sangre caliente de Isodar, porque no tenían una cultura tan apasionada. 624 abriendo la puerta al conocimiento de otros mundos. Al final, Shuzi todavía se negó contacto. No hables de libros extraños, ¿por qué traer materiales y libros de la civilización de la Tierra? ¿Qué pasaría si lo desviaran? Si se abriera la puerta a un mundo nuevo, sería un auténtico dolor de cabeza. Cuanto más lo miraba Caroline, más satisfecha se sentía. Estaba completamente tranquila. Aunque solo estaba causando problemas, no los resolvió con éxito. Incluso maximizó su preferencia hacia él. El ritmo al que se encontraba actualmente era desarrollar seriamente la extraordinaria civilización celular en este universo e investigar el umbral para superar el nivel 9. Después de todo, estaba bajo mucha presión y la sensación de urgencia se había multiplicado. Él era una herramienta. Los dos continuaron discutiendo el diseño de Kibertan. Después de recorrer las calles durante medio día, entendieron algo de la civilización de Tinder. La tasa de reproducción en Kibertan fue muy pobre. Solo había unos pocos miles de personas vivas en su planeta que tenían Tinders. Eran extremadamente raros en esta tierra y la mayor parte de la ciudad estaba dirigida por robots. Se fue después de caminar una vuelta. Se habían formado los cimientos de la civilización y se había completado el desarrollo de las 4 grandes civilizaciones antiguas.
Toda la era del pequeño universo había comenzado por completo y dependía de ellos ver qué tipo de futuro tendrían. Sin embargo, antes de que Shuzi se fuera, no notó la expresión de Caroline. Aunque él la había rechazado, ella todavía parecía estar muy interesada en la civilización de ese grupo de jugadores y estaba llena de curiosidad sobre ese planeta. Un momento después, Shishin. Después de que el primer funcionario divino se comunicara con el hombre Shangwan, no pudo quedarse a su lado y analizar la situación. No podía dejarla vivir independientemente en el planeta. En ese momento, había abierto un pequeño restaurante. Una mujer que se había transformado en un alienígena verde alto dirigía una tienda y vendía una poción altamente valorada. En ese momento, vertió la sopa en los tazones y se llenó de emociones. Anteriormente, entré en los 6 caminos de la reencarnación y quise reencarnar. Al final, en poco más de 10 años me conspiraron y sufrí una gran pérdida. Incluso implicé a su majestad y me obligué a regresar al inframundo en un estado lamentable. No pude estar a la altura de su apoyo, sin embargo, su majestad quiere que me tome un descanso aquí y experimente el ciclo de la reencarnación. Ella estaba muy conmovida. Era muy difícil entrenar en el mundo de los 6 caminos de la reencarnación, por lo que solo podía venir aquí para reencarnar. Esta fue la buena intención de su majestad. Mientras monitoreaba la comunicación entre esas personas, también le permitió cultivarse y mejorar su talento y su cultivo del budismo y el taoísmo. Esta ola de entrenamiento había terminado. Tarde o temprano, tendría que regresar y recuperar su rostro. Su corazón siguió hundiéndose. Jefe, un plato de sopa, por favor. Un sacerdote con una figura de porcelana blanca entró lentamente. El hombre Shangwan se sorprendió. Los invitados de los alrededores no pudieron ver a esta persona de porcelana blanca en absoluto. ¿Otro dios oficial? Por favor, tome asiento. Ella inmediatamente dijo cortésmente. Este universo era demasiado aterrador. Estos sacerdotes de porcelana blanca eran dioses bajo el mando de todos los dioses. Eran responsables de reparar el planeta y mantener la paz del mundo y el universo. Tenían un poder de creación inimaginable. Puedes llamarme el 10º sumo sacerdote. Caroline sonrió e inventó un nombre falso. Luego se sentó y bebió un trago de sopa. Incluso ella tenía una expresión de ebriedad en su rostro. Es delicioso. Anuncios de Put Future. ¿El 10º sacerdote divino? El hombre Shangwan se sentó a un lado. Sí, lo soy. Estoy bastante interesada en su mundo, dijo Caroline. El hombre Shangwan de repente se sintió un poco feliz. El primer sacerdote divino no supo comportarse bien e ignoró la situación de su mundo. Entonces, el hombre Shangwan comenzó a explicar su mundo. Después de todo, la comunicación mundial era un entendimiento mutuo entre ambas partes. Después de explicar un rato, Caroline pensó profundamente antes de llegar finalmente al tema principal. Ese ser vivo del inframundo publicó algunos artículos, novelas y libros del inframundo. Estoy muy interesado en ellos. ¿Me los puedes prestar para echarles un vistazo? Al hombre Shangwan no le importaba. Sacó su anillo interespacial y lo derramó todo. Después de todo, como persona a cargo, había guardado cada copia del diario. Hasta la fecha, había más de 2000 ejemplares del periódico. Los más de 2000 capítulos de la historia en serie del periódico también habían terminado de hablar sobre los mitos del mundo de los hechiceros, el surgimiento del mundo primordial, la era de los dioses antiguos innatos, la era de los 12 ancestros de la hechicería y el capítulo de guerra. Donde los dos mundos se fusionaron. Medusa, Hermín, el señor daoísta, Hermes. Cada personaje tenía una descripción detallada. Cuando Caroline empezó a leer el primer número del periódico, inmediatamente quedó muy sorprendida. Alquimia. Brujería. Las 3 brujas. Dios malvado. El arte misterioso de las 9 revoluciones. Vena de dragón. Poder de la voluntad. ¿Este? ¿Qué es esto? Aunque no hubo una explicación detallada, algunas de las ideas que contenía la iluminaron. Inmediatamente se dio cuenta de una verdad aterradora. Este libro era en realidad un mundo real. Me temo que es la proyección de alta dimensión de otro mundo de los jugadores y sus experiencias. ¿Un mundo real? Miró el periódico y sus ojos estallaron con un brillo infinito. No pudo evitar reírse y regañar. Estos jugadores son realmente estúpidos. No sé qué cosa terrible reveló. A nuestros ojos, no es una historia. Ella sabía lo que esto significaba. El desarrollo de la civilización y el camino del sistema en la historia fueron suficientes para producir inspiraciones aterradoras, comparables a innumerables epifanías poderosas. Todos estos eran conocimientos y sabiduría acumulados por otras civilizaciones.
A su nivel, ya podían entender mucho con solo leer la historia. Aprender las técnicas de cultivo del otro mundo fue un gran encuentro fortuito para todos los expertos. Sin embargo, para Caroline, las técnicas de cultivo del otro mundo no eran las más importantes. A lo que prestó más atención fueron a las experiencias y estudios de casos de civilizaciones extraordinarias. Fue inútil contra otros grandes expertos. Sin embargo, en su opinión, el caso de la vida eterna de la muerte, el camino de cultivo de los maestros de la creación y el estilo agrícola eran simplemente tesoros supremos. Tal vez, después de ver la evolución de estos mundos, el avance de la era del mar y los cambios en los campos y su sistema de cultivo, mi fundación se enriquezca. Habrá un enorme cambio cualitativo en ambos aspectos. Puedo esperar alcanzar el 9º puesto. Estaba tan emocionada que sus ojos se llenaron de anhelo. Todavía estaba perdida en este momento, sintiendo que el 9º rango todavía estaba muy lejos, pero ahora se sentía muy cómoda. Todos estos jugadores son tesoros escondidos. Parece que tengo que profundizar más y explotarlos. Un destello de emoción brilló en sus ojos y su mirada se volvió fría. Ella resopló. Tengo que pensar en una manera de exprimirlos para secarlos. Se había quedado aquí unos días. Al mismo tiempo, comentaba constantemente sobre los personajes de la época, incluso imágenes virtuales de ellos aparecían frente a sus ojos para comparar. ¿Emperador de la alquimia? Esta persona debe ser un genio extremo. Su actitud de cultivo no era buena, pero su creatividad e inspiración eran extremadamente aterradoras. Era un científico alquimista en este campo, quizás sea alguien que no pertenece al señor Levis. Cuanto más leía, más se emocionaba. El señor Levis tampoco es bueno cultivando. La potencia informática seguía siendo potencia informática, inspiración, creatividad y talento. La razón por la que Levis era tan aterrador no era solo porque a menudo tenía ráfagas de inspiración y creatividad, sino también porque tenía el aterrador poder de computación de los núcleos mágicos, que lo ayudaban a convertir la inspiración en realidad. Si este emperador alquimista tuviera el poder informático de su raza, no perdería ante el señor Levis. No es de extrañar que este hombre fuera capaz de crear una era mitológica babilónica. Anuncios de Put Future. Medusa, la aptitud de esta persona está por encima del promedio, pero su corazón es estable y persistente, y su entusiasmo por la batalla es una locura. Hay muchas personas así en cada época, pero ella puede destacarse y existe la posibilidad de que ahora se convierta en una potencia superior. Hermine es amable y apasionada, pero es demasiado inflexible. Este tipo de persona puede convertirse en un gran experto, pero no puede emprender el camino definitivo y convertirse en un gran hombre que abrió una era. Señores Dao. Esta persona siempre había sido misteriosa. Su actitud era terriblemente fuerte y su fuerza de combate era exageradamente exagerada. Sin embargo, era tonto y trascendente. Quizás este tipo de carácter pausado estaba en consonancia con el Dao natural mencionado en el libro. Su futuro también era aterrador. De hecho, esta persona era la más aterradora. La gente común definitivamente no puede hacer este tipo de corazón inquisitivo. Miró las batallas y las historias de los personajes como si estuviera peleando con ellos y discutiendo sobre Dao. Con su personalidad, ella estaba naturalmente emocionada. Vicky, XT. Al ver esto, las pupilas de Caroline se contrajeron. ¿Cómo podría existir una persona así en este mundo? Nació santo y aprendió el misterioso arte de las 9 revoluciones en un instante. Quedó impactada por las potencias de cada época. Cerró ligeramente los ojos y se rió a carcajadas. Estos Asura Dao son tan estúpidos. Para que la novela pareciera más realista, incluso adjuntaron algunos principios y fórmulas básicas. ¿Estaba aprovechando el hecho de que la gente de otros mundos no tenía el linaje del espacio primordial? Podemos intentar combinar el linaje celular de todo nuestro clan con biotecnología y almacenamiento espacial para crear un linaje pseudoespacial. Pasaron un día, 2 días, 3 días. Caroline abrió repentinamente los ojos. Podemos comenzar la deducción. La primera ubicación está aquí. Estallido. Con un sonido nítido, lo encontró fácilmente. Bang, bang. El segundo. El tercero. Ella sonrió y el primer punto explosivo apareció en su cuerpo, seguido por el segundo, y pronto 9 seguidos, que rápidamente sonaron por todo su cuerpo. Se ha completado el arte misterioso de las 9 revoluciones. Caroline abrió los ojos y suspiró. Aunque Dicky pasó 100 años y solo usé un breve minuto, mi nivel de cultivo actual es más alto que el emperador celestial de rango 7 del oponente. Al mismo tiempo, la capacidad innata de cálculo de mi raza es extremadamente poderosa. De hecho, no soy tan bueno como él.
Su talento es demasiado aterrador. No solo su capacidad de aprendizaje es fuerte, sino que también puede idear cosas nuevas, perfeccionar sus métodos de cultivo e integrarlos. La potencia informática pura no era lo más importante. Lo principal era el talento, la creatividad para abrir técnicas de cultivo y un pensamiento perfecto de primer nivel. Mierda. ¿Qué clase de monstruo es este? Eres simplemente Dicky de la segunda novela, ¿verdad? El hombre Shangwan, que estaba sentado en un rincón de la tienda, también quedó completamente estupefacto cuando vio esta escena. Maldijo en silencio esas vulgaridades de Asura Dao. Después de leer una novela por un tiempo, ¿había aprendido la técnica de cultivo en la novela? ¿Eran todos los sacerdotes de este mundo tan poderosos? Ella empezó a temblar. En ese momento, Caroline había terminado de leer todo el periódico. Miró al hombre Shangwan con un toque de arrepentimiento y preguntó, ¿hay algo más? El hombre Shangwan pensó por un momento y dijo vacilante. Hay otros, pero todos son para Asura Dao. Normalmente me los dan por motivos de ocio. Déjame ver. Los ojos de Caroline estaban fijos en ella. El hombre Shangwan sacó una pila de libros. No hagas escándalo, el maestro frío no puede darse el lujo de jugar y el viaje en el tiempo de la hija de la concubina. Pequeño doctor en venenos de grado supremo, por supuesto, ahí también era su libro favorito. Esposa linda, fea y desconcertada. Por favor, compórtese con dignidad, su majestad. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El rostro de Caroline inmediatamente se puso negro. Estos nombres no parecían ser libros decentes. Pensó en esos exagerados Asura Dao y su expresión se volvió más fría. Su impresión de ellos estaba empeorando. Siempre había odiado a las personas astutas y poco fiables. También había observado en secreto a este men por frente a ella. Su estética era un poco anormal, tal vez afectada por estos libros. No caeré en su trampa. Ella inmediatamente perdió el interés. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, dudó. Después de todo, su adicción a la lectura de libros aún no había sido eliminada, porque había obtenido demasiado conocimiento de ellos, suficiente para igualar sus 1000 años de acumulación. Después de dudar por un momento, de repente vio un libro llamado El amor de un padre es como el agua entre la pila de libros. Su corazón se conmovió de repente. Pensó en los dioses antiguos y en su propia pérdida de autocontrol. Ella era como una persona mayor y un padre con un corazón cálido. Comparado con los nombres exagerados de esos libros, el nombre de este es relativamente normal. Ella frunció el ceño con frialdad, tomó el libro y se fue.